La lluvia golpeaba contra las ventanas de Riverside High cuando Tyrese Carter se deslizó hasta su asiento, atrayendo exactamente la atención que no quería. El chico nuevo, postura militar, observador silencioso, presa perfecta. Cuando Tyrese mencionó en voz baja que su padre había servido en la Delta Force, las risas no tardaron, encabezadas por el oficial Owens, el encargado de seguridad de la escuela, cuyo distintivo parecía autorizar su crueldad. Delta Force, ¿eh? Has visto demasiadas películas de acción. Las burlas se propagaron como fuego por los pasillos. Los susurros de «El chico Delta» seguían a Tyrese entre clases. Lo que nadie veía era cómo analizaba las salidas en cada aula, cómo estudiaba las líneas de visión y las sombras, cómo sus manos nunca se relajaban del todo. No veían las cartas codificadas que llegaban sin remitente, ni cómo la señora Lorna las quemaba después de leerlas. No podían saber que cuando el sargento mayor Elijah Carter desapareció de los registros militares años atrás, no dejó de entrenar a su hijo. Habían confundido la disciplina silenciosa con debilidad, y pronto, muy pronto entenderían su error. La lluvia tamborileaba contra las ventanas de Riverside High School cuando Tyrese Carter cruzó sus puertas por primera vez. Llevaba la mochila colgando de un solo hombro, y sus ojos recorrían el abarrotado pasillo con una precisión silenciosa. A sus 17 años, se movía con una calma que lo hacía parecer mayor, más curtido que sus compañeros que se empujaban a su alrededor. Aula 212, murmuró para sí, revisando su horario de nuevo. Esa mañana, la señora Lorna había insistido en llevarlo en coche, sus manos artríticas aferradas al volante con demasiada fuerza. «Tú mantén la cabeza baja, ¿me oyes?», le había dicho antes. Esta escuela no es como la otra. Tyrese solo había asentido, sabiendo que discutir con su abuela no servía de nada. Desde que se mudó con ella 3 semanas atrás, había aprendido que su voz suave escondía una voluntad de hierro. La campana del primer período sonó justo cuando se deslizaba en un pupitre vacío en la última fila de la clase de historia del señor Wilson. 20 pares de ojos se volvieron hacia él, luego rápidamente se apartaron. Los alumnos nuevos no eran raros en Riverside High, pero los que llegaban a mitad de semestre sí. «Ah, usted debe ser el señor Carter», dijo el señor Wilson, un hombre calvo con gafas redondas y protector de bolsillo. «Bienvenido a Historia de Estados Unidos. Justo vamos a comenzar nuestra unidad sobre la guerra moderna». Tyrese asintió una vez, manteniendo su expresión neutral. El señor Wilson se volvió hacia la pizarra, escribiendo en letras grandes: «Tarea de homenaje por el Día de los Veteranos». Como decía, su próxima tarea será un ensayo personal sobre un veterano que haya influido en su vida. Se alienta a que elijan familiares, pero también pueden entrevistar a un veterano local si no tienen conexiones militares. Un suspiro colectivo recorrió el aula. «¿En serio tenemos que hacerlo?», preguntó un chico con chaqueta del equipo deportivo, a quien Tyrese después identificaría como Hunter Whitfield, el mariscal de campo estrella. «Ninguno de nosotros tiene héroes de guerra en la familia». Varios estudiantes se rieron. El señor Wilson frunció el ceño. «Estoy seguro de que muchos de ustedes tienen conexiones con veteranos y ni siquiera lo saben, Hunter», dijo. «¿Alguien aquí tiene un familiar que haya servido?». Algunas manos se levantaron con timidez. Tyrese no levantó la suya, pero algo en el tono despectivo de Hunter lo hizo hablar. «Mi padre sirvió», dijo en voz baja. El aula se quedó en silencio mientras todas las cabezas se giraban hacia él de nuevo. «Excelente, señor». «Carter», dijo el señor Wilson. «¿Qué rama, si no le importa decirlo?». Tyrese miró al profesor directamente a los ojos. «Ejército. Fuerzas Delta». El silencio duró exactamente 2 segundos antes de que estallara la risa por todo el salón. Hunter fue el más ruidoso, golpeando su pupitre. «¡Claro! Y mi papá está en el equipo SEAL 6 de la Marina». Tyrese no se rió, ni siquiera parpadeó. Desde la puerta llegó una nueva voz, profunda y burlona. «Delta Force, ¿eh? Has estado viendo muchas películas de acción, chico». El oficial Owens, encargado de seguridad del colegio, se apoyaba en el marco de la puerta, los brazos cruzados sobre su uniforme caqui. Su placa brillaba bajo la luz fluorescente mientras entraba en el aula sin ser invitado. «¿Todo bien por aquí, señor Wilson?». Escuché algo de alboroto. Sus ojos no se apartaban de Tyrese. «Solo estamos hablando sobre la tarea del Día de los Veteranos, oficial», dijo el señor Wilson, visiblemente incómodo con la interrupción. Owens asintió lentamente, aún mirando fijamente a Tyrese. «¿Y qué estabas diciendo sobre la Delta Force, hijo?».
El aula había quedado otra vez en absoluto silencio. 21 pares de ojos seguían el intercambio. Tyrese se quedó completamente quieto, con una postura relajada pero alerta. Una leve tensión solo visible en la línea de su mandíbula. Mi padre sirvió en la Fuerza Delta, repitió con calma. El oficial Owens soltó una risa teatral. Muchacho, ¿sabes cuántos chicos he escuchado decir que sus papás fueron fuerzas especiales? Delta es la unidad más élite del ejército. No dejan entrar a cualquiera. Tyrese sostuvo la mirada del oficial sin pestañear. Lo sé. ¿Y cómo se llama tu padre entonces? Conozco a algunos que sirvieron. Sargento Elijah Carter. Owens resopló. Nunca he oído de él. No lo harías, respondió Tyrese. De eso se trata. La sonrisa del oficial se desvaneció ligeramente. ¿Estás llamándome mentiroso, chico? No, señor. La voz de Tyrese seguía siendo firme. Solo estoy diciendo un hecho. La tensión en el aula se podía cortar con un cuchillo. El señor. Wilson dio un paso al frente, intentando retomar el control de su clase. Oficial Owens, estamos en medio de una lección. Puedes reírte ahora, interrumpió Tyrese, aún mirando a Owens. Pero algún día lo verás con tus propios ojos. El rostro del oficial se endureció. A la oficina del director, ahora. Por conducta disruptiva. No interrumpí nada, dijo Tyrese. Ahora, ordenó Owens, señalando la puerta. Tyrese recogió su mochila sin apuro, consciente de las miradas que lo seguían. Al pasar junto al escritorio de Hunter, oyó un susurro. Delta Boy, seguido de risitas. El pasillo estaba vacío mientras el oficial Owens lo escoltaba hacia las oficinas administrativas, su mano flotando cerca del hombro de Tyrese sin llegar a tocarlo. ¿Te crees gracioso?, preguntó en voz baja. ¿Inventando historias en tu primer día? Tyrese no respondió. La oficina de la directora Waverly era ordenada, decorada con diplomas académicos y una foto enmarcada de ella con el gobernador. Era una mujer negra, alta, elegante, con rastas cortas y gafas, que parecía genuinamente preocupada cuando trajeron a Tyrese. ¿Cuál es el problema, oficial?, preguntó, haciendo un gesto para que Tyrese se sentara. Nuevo alumno, interrumpiendo la clase con cuentos fantásticos, dijo Owens. Necesita un baño de realidad. La directora Waverly miró a Tyrese. ¿Te gustaría explicar lo que pasó? Tyrese relató el incidente con objetividad. Al terminar agregó, no quise causar problemas. Solo respondí la pregunta. Necesitamos llamar a su padre, insistió Owens. Aclarar esto. Está desplegado, dijo Tyrese. Puede llamar a mi abuela. Ella es mi tutora. De acuerdo, asintió la directora Waverly. Haremos eso. Pero primero, oficial Owens, ¿puedo hablar con usted afuera? En el pasillo, sus voces eran apagadas, pero se oían a través de las delgadas paredes. No lo escales, Bell, advirtió la directora. Es su primer día. Ese chico miente descaradamente, Diane, respondió Owens. Probablemente ni siquiera sabe quién es su padre. Lo veo todo el tiempo, inventando historias para hacerse el duro. Tyrese se quedó perfectamente quieto, sin mostrar emoción alguna en su rostro. Cuando regresaron, la expresión de la directora era profesional, pero comprensiva. Tyrese, entiendo que es tu primer día y que las transiciones pueden ser difíciles. Sin embargo, necesitamos contactar a tu abuela y hablar de esta situación. Sí, señora, respondió él. Después de llamar a la señora Lorna, Tyrese fue enviado de regreso a clase con una advertencia por conducta disruptiva. Mientras caminaba por el pasillo, ahora lleno de estudiantes, escuchó fragmentos de conversaciones en susurros. Dice que su papá es como un comando o algo así. ¿Fuerza Delta como en las películas? Seguro ni lo conoce. Para la hora del almuerzo, todos lo conocían como Delta Boy. Tyrese se sentó solo en un rincón de la cafetería, comiendo metódicamente el almuerzo que le había preparado la señora Lorna. Ignoró las miradas y los murmullos hasta que alguien se sentó frente a él. Un chico latino delgado, con gafas. Soy Luis, dijo ofreciéndole una sonrisa tímida. ¿Estás en mi clase de álgebra 2? Tyrese asintió. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó Luis. ¿Sobre tu papá? Depende de lo que estén diciendo. Que está en la Fuerza Delta. Tyrese dio otro bocado a su sándwich. Sí. Luis no se rió ni hizo burla como los demás. ¡Qué genial! Mi papá trabaja en la ferretería. Más tarde, en álgebra 2, Tyrese notó que Luis tenía problemas con los ejercicios. Sin llamar la atención, deslizó su hoja un poco más cerca para que pudiera ver su trabajo. Al terminar la clase, Luis lo alcanzó en el pasillo. Gracias por la ayuda. Esas ecuaciones me estaban matando. Tyrese se encogió de hombros. No hay problema.
¿En serio tu papá está en la Fuerza Delta? Preguntó Luis, ahora en voz baja. Tyrese lo miró por un momento, con algo indescriptible en los ojos. No necesita que lo crean. Solo hace su trabajo. En los vestuarios, antes de educación física, Hunter y sus amigos lo esperaban. Rodearon a Tyrese mientras se cambiaba. Oye, Delta Boy, dijo Hunter apoyándose contra los casilleros. Mi papá es concejal. Conoce a todas las familias militares de esta ciudad. Nunca ha oído hablar de ningún Carter. No me sorprende, respondió Tyrese, poniéndose la camiseta del uniforme. ¿Qué significa eso? Que no lo sabes todo. El rostro de Hunter se enrojeció. ¿Me estás llamando estúpido? No te estoy llamando nada, dijo Tyrese, cerrando su casillero. Solo digo un hecho. Hunter se acercó. ¿Sabes lo que creo? Creo que eres un mentiroso. Seguro que tu papá se largó cuando eras un bebé. Por primera vez, algo titiló en los ojos de Tyrese. Un breve destello de ira, rápidamente contenido. Piensa lo que quieras. O quizás, continuó Hunter animado por las risas de sus amigos, no es más que un inútil que te cuenta historias para compensar que nunca está presente. Tyrese se movió tan rápido que nadie lo vio venir. Un momento estaba junto a su casillero. Al siguiente, estaba a pocos centímetros de la cara de Hunter sin tocarlo, pero irradiando una intensidad contenida que hizo retroceder al chico más grande. No hables de mi padre, dijo Tyrese en voz baja. El silbato del profesor de gimnasia rompió el enfrentamiento. Tyrese se dio la vuelta y caminó tranquilamente hacia el gimnasio, dejando a Hunter y sus amigos intercambiando miradas nerviosas. Cuando la señora Lorna lo recogió después de la escuela, su rostro mostraba preocupación. El director Waverly me llamó. Dijo que estabas causando problemas. No es verdad, respondió Tyrese mirando por la ventana. Preguntaron por papá. Les dije la verdad. La señora Lorna suspiró mientras maniobraba el coche entre el tráfico de la tarde. La verdad no siempre es lo que la gente quiere oír, Tyrese. ¿Y debía mentir? ¿Decir simplemente que estaba en el ejército y omitir lo demás? Tyrese se volvió para mirar a su abuela. Me enseñó a mantenerme firme, incluso cuando es difícil. Las manos de la señora Lorna se aferraron con fuerza al volante. Lo sé, cariño. Lo sé. Esa tarde, mientras Tyrese ayudaba a la señora Lorna a preparar la cena, la ranura del correo tintineó. Recogió un pequeño montón de sobres del suelo. Facturas, publicidad y un sobre manila sin remitente. ¿Qué es eso?, preguntó la señora Lorna, asomándose por encima de su hombro. Tyrese giró el sobre entre las manos. No estoy seguro. Dentro había una nota doblada con un símbolo críptico. Un reloj de arena estilizado atravesado por una daga y las palabras, mantente firme. El momento llegará. Tyrese miró la nota por un largo instante. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo. ¿Qué decía?, preguntó la señora Lorna, con la voz tensa de preocupación. Nada importante, respondió Tyrese, pero sus ojos contaban otra historia. La rutina matutina en casa de la señora Lorna comenzaba antes del amanecer. Tyrese siempre era el primero en levantarse, moviéndose en silencio por las pequeñas habitaciones mientras se preparaba para el día. Cuando su abuela llegaba a la cocina, el desayuno ya estaba listo y sus medicamentos dispuestos en filas ordenadas junto a su taza favorita. No necesitas hacer todo esto, dijo ella viéndolo voltear panqueques. He sabido cuidarme sola por mucho tiempo. Lo sé, respondió Tyrese, pero papá me pidió que te ayudara. La señora Lorna suspiró. Tu padre siempre fue un preocupado. Se tomó las pastillas una por una. ¿Mejor la escuela hoy? ¿Todo bien? ¿Esos chicos siguen insultándote? Tyrese puso un plato de panqueques frente a ella. Nada que no pueda manejar. Después del desayuno, ayudó a la señora Lorna a ponerse el suéter y la acompañó hasta el columpio del porche, donde le gustaba sentarse bajo el sol de la mañana. Mientras regresaba al interior para lavar los platos, el vecino de enfrente, el señor Clancy, gritó. «Buenos días, señora Lorna. Ese nieto suyo es como un Boy Scout, ¿verdad?» La señora Lorna sonrió y saludó. El señor Clancy cruzó la calle, con su perro siguiéndolo. «Nunca vi a un adolescente tan servicial», dijo uniéndose a ella en el porche. «¿Dónde lo encontró su hija?» «Mi hijo», corrigió suavemente la señora Lorna. «Elijah es su padre». Las cejas del señor Clancy se alzaron. «¿Elijah? ¿Hace cuánto que no lo veo? ¿15 años? No sabía que tenía un hijo». «Lo tiene». El señor Clancy se inclinó un poco más. «El chico dice que su papá es una especie de comando de fuerzas especiales. ¿Es cierto?» La sonrisa de la señora Lorna no se alteró. «Elijah sirve a su país.
Es todo lo que puedo decir. Hmm, dijo el señor Clancy, rascándose la barbilla. Qué conveniente que siempre esté desplegado. Nunca lo he visto visitar, ni una sola vez. Desde dentro, Tyrese podía oír cada palabra mientras secaba los platos. Sus movimientos eran precisos, metódicos, sin delatar sus pensamientos. Veremos si ese padre suyo aparece para la graduación el año que viene, continuó el señor Clancy. O si sigue jugando a ser J.E. Joe se echó a reír. Ese chico está lleno de cuentos fantásticos. Si me preguntas a mí, dijo la señorita Lorna con voz fría. Nadie te preguntó. Frank. La risa del señor Clancy se desvaneció. Bueno, será mejor que me vaya. Vamos, Scout. Mientras el anciano cruzaba la calle cojeando, la señorita Lorna gritó por la ventana abierta. No le hagas caso, Tyrese. La gente siempre habla de lo que no entiende. Tyrese apareció en la puerta, secándose las manos con una toalla. Está bien, abuela. Ya estoy acostumbrado. El teléfono sonó, sobresaltándolos a ambos. La señorita Lorna rara vez recibía llamadas tan temprano. Tyrese contestó con el inalámbrico. Residencia Carter. Silencio. Luego un clic y la llamada se desconectó. En el identificador solo aparecía número desconocido. 5 minutos después volvió a sonar. Esta vez contestó la señorita Lorna. Su expresión cambió al escuchar. Mensaje recibido, dijo simplemente, y colgó. Sus ojos se llenaron de preocupación. ¿Quién era?, preguntó Tyrese. Número equivocado, respondió, pero su mano temblaba al dejar el teléfono. Tyrese no insistió. En lugar de eso, recogió su mochila y le dio un beso en la mejilla. Estaré en casa a las 4. En la escuela, el apodo Chico Delta se le había quedado, pero la novedad ya se estaba desvaneciendo. Tyrese se mantenía al margen, hablaba solo lo necesario y observaba todo. En la clase de historia, el señor Wilson lo trataba con respeto cauteloso, sin mencionar el incidente de su primer día. Después de clase, se le acercó otro profesor, el señor Álvarez, quien enseñaba historia avanzada y era conocido por su disciplina estricta. Era un hombre compacto, con cabello entrecano cortado al estilo militar. Carter, dijo con una voz que arrastraba un ligero acento. Un momento. Tyrese lo siguió a un aula vacía. Serví, dijo el señor Álvarez sin rodeos. 87 UA aerotransportada. 2 despliegues en Afganistán antes de ser maestro. Tyrese asintió sin decir nada. ¿Tu padre de verdad es Delta? Sí, señor. El señor Álvarez lo estudió con los ojos entrecerrados. No hay muchos hijos de operadores en un lugar como Riverside. Curiosa coincidencia. Sí, señor. No eres de hablar mucho, ¿verdad? Solo cuando hay algo que valga la pena decir, señor. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro del profesor. Buena respuesta. Te estaré observando, Carter. No porque no te crea, sino porque sí te creo. Desde ese día, Tyrese notó que el señor Álvarez lo observaba en los pasillos, durante el almuerzo y desde el estacionamiento después de clases. No era hostil, pero sí vigilante, como si tratara de resolver un enigma. Durante el almuerzo, Luis volvió a sentarse con él. Oye, el sábado es mi cumpleaños. Nada grande, solo pizza y videojuegos. ¿Quieres venir? Tyrese consideró la invitación. Gracias, pero no puedo. Tengo que ayudar a mi abuela. ¿Tal vez la próxima?, preguntó Luis con esperanza. Tal vez. Esa noche, después de que la señorita Lorna se fue a dormir, Tyrese salió por la puerta trasera. Corrió 5 millas por una ruta que evitaba farolas y cámaras de seguridad. Luego hizo dominadas en los columpios del parque. Después se sentó bajo un árbol a leer un manual de campo desgastado, con la luz de una linterna. Estaba tan concentrado que casi no vio el coche aparcado al otro lado de la calle, con el motor apagado y las luces apagadas. 2 hombres estaban dentro, observando. Cuando Tyrese cerró el libro y se levantó, el coche se alejó lentamente, sin encender las luces. Al día siguiente, los vio de nuevo en una cafetería cerca de la escuela. Llevaban ropa sencilla, vaqueros y camisas de botones, pero su postura los delataba como militares o agentes. Lo observaban desde lejos, pero no se acercaban. Tyrese cambió su ruta de regreso a casa, tomando giros inesperados y retrocediendo 2 veces. No lo siguieron, pero al llegar a la calle de la señorita Lorna, el coche estaba estacionado en la esquina. Dentro, la señorita Lorna estaba quemando algo en el fregadero. Papeles que se doblaban y ennegrecían al ser consumidos por las llamas. Cuando vio a Tyrese en el umbral, dio un salto. «Dios mío, niño, casi me matas del susto». «¿Qué estás quemando?», preguntó él. La señorita Lorna abrió el grifo para apagar las cenizas. «Solo algunas facturas viejas. Nada importante».
Pero Tyrese ya había visto la esquina de un sobre igual al que él había recibido esa misma semana. ¿Era otro mensaje? ¿De papá? La señorita Lorna se secó las manos, evitando su mirada. Algunos fantasmas es mejor dejarlos dormir, dijo con la voz temblorosa. ¿Qué significa eso? ¿Qué no me estás contando? Significa que deberías concentrarte en ser un adolescente normal. Por una vez, espetó. Luego se suavizó al instante. Lo siento, cariño. Solo me preocupo por ti. Mientras tanto, en la comisaría, el agente Owens estaba encorvado sobre su computadora, revisando el expediente de traslado de Tyrese. No había mucho. Información demográfica básica, calificaciones de su anterior escuela en Virginia, registros de vacunación, nada sobre su padre. Owens levantó el teléfono y marcó un número. Hola, soy Bill. Necesito que revises algo por mí. Sí, la base de datos militar. Se llama Elijah Carter. Supuestamente era de la Delta Force. Escuchó por un momento. Sé que es información clasificada. Solo mira qué puedes encontrar. Al día siguiente en la escuela, el señor Álvarez interceptó a Tyrese después del timbre final. Una vez serví con un hombre, dijo en voz baja, que luego se unió a la Delta. Desapareció en una misión llamada Black Echo. Nunca encontraron su cuerpo. Observó atentamente el rostro de Tyrese. ¿Me recuerdas a él? Tienes la misma forma de observarlo todo. La misma postura. Como si estuvieras listo para lo que sea. La expresión de Tyrese no cambió, pero sus ojos se agudizaron con interés. ¿Cómo se llamaba?, preguntó. El señor Álvarez negó con la cabeza. Clasificado. Pero era un buen hombre. Uno de los mejores que he conocido. Le entregó a Tyrese un papel doblado. Si alguna vez necesitas ayuda, esta es mi dirección. La puerta siempre está abierta para el hijo de un soldado. Esa tarde, mientras Tyrese caminaba a casa, el cielo se oscureció con la lluvia que se avecinaba. Tomó un atajo por el callejón detrás del supermercado, revisando sus alrededores con vigilancia entrenada. Iba a mitad del callejón cuando una furgoneta bloqueó la salida. Dos hombres enmascarados saltaron y corrieron hacia él. «¡Lo tenemos!», dijo uno, intentando sujetar el brazo de Tyrese. Lo que ocurrió después se convertiría en leyenda en Riverside High. Tyrese dejó caer su mochila y se movió con velocidad explosiva. Esquivó el agarre del primero, lo golpeó en la garganta y usó su impulso para lanzarlo contra una pila de tarimas de madera. El segundo atacante sacó un cuchillo. Tyrese lo pateó, haciéndolo volar de su mano, y luego ejecutó una precisa combinación de golpes que lo dejó inconsciente en el suelo mojado. Toda la pelea duró menos de 10 segundos. Respirando con calma, Tyrese recogió su mochila. Revisó el pulso de ambos hombres. Luego sacó su teléfono y marcó al 911. «Quiero reportar un intento de secuestro», dijo con tranquilidad. Dio la dirección y colgó. Mientras las sirenas se acercaban a lo lejos, se alejó de la escena, desapareciendo entre la oscuridad creciente como una sombra. A la mañana siguiente, las imágenes de seguridad de la pelea de Tyrese ya circulaban por el departamento de policía de Riverside. Los oficiales se amontonaban frente a las pantallas, observando incrédulos cómo el adolescente derribaba a dos hombres adultos con precisión militar. «Reprodúcelo otra vez», ordenó el agente Owens, acercándose más a la pantalla. Su rostro se enrojecía más con cada repetición. «Detén ahí. Mira esa técnica. Eso no se aprende en una pelea callejera». El jefe de policía, un hombre corpulento llamado Wallace, se rascó la barbilla. «El chico tiene habilidades, eso seguro. Dice que intentaron secuestrarlo». «Historia conveniente», murmuró Owens. «Nadie vio la furgoneta. No hay matrícula en el video de seguridad». «¿Crees que miente?», Owens cruzó los brazos. «Creo que este chico Delta es más de lo que aparenta». Para la segunda hora, el video ya se había hecho viral en toda la escuela. Los estudiantes se agrupaban alrededor de los teléfonos en los pasillos. Susurros seguían a Tyrese mientras se movía entre clases. Las burlas se habían transformado en algo más complejo. Una mezcla de miedo, asombro y sospecha. «¿Dónde aprende a pelear así un chico?», preguntó Hunter a sus amigos, observando a Tyrese desde el otro lado de la cafetería. Después del almuerzo, llamaron a Tyrese a la oficina de la directora Waverly. El agente Owens ya lo esperaba junto con otro oficial. «Tyrese», comenzó la directora Waverly, con la voz cargada de preocupación. «Tenemos que hablar sobre lo que pasó ayer. Los hombres me atacaron», dijo Tyrese simplemente. «Me defendí». «Esos hombres están en el hospital», dijo Owens. «Uno tiene la laringe aplastada, el otro un hombro dislocado y una conmoción cerebral». Tyrese lo miró sin pestañear. «Tenían un cuchillo. ¿Dónde aprendiste esas técnicas?».
preguntó el otro oficial. Mi padre me enseñó defensa personal. Owens se inclinó hacia adelante. Tu padre de la Delta Force, ¿verdad? Hizo comillas en el aire con los dedos. El que nadie ha visto jamás. La directora Waverly le lanzó una mirada de advertencia. Agente, por favor. No voy a responder más preguntas sin la presencia de mi abuela, dijo Tyrese. Esto no es un interrogatorio, director, aseguró Waverly. Estamos preocupados por tu seguridad. Entonces quiero irme a casa. Tras un silencio tenso, la directora Waverly asintió. Creo que es lo mejor. Te suspenderé por una semana por razones de seguridad, no como castigo, sino hasta que lo resolvamos, concluyó él. ¿Razones de seguridad? Tyrese alzó una ceja. Tu seguridad y la de los demás estudiantes, aclaró ella. Cuando Therese se levantó para irse, Owens le bloqueó el paso. Esto no ha terminado, Carter. Ni de cerca. Lo sé, respondió Tyrese en voz baja. La señorita Lorna lo esperaba en la oficina principal, su pequeña figura prácticamente vibrando de tensión. No dijo nada hasta que estuvieron en el coche, con las puertas cerradas al mundo exterior. Lo prometiste, dijo por fin, con la voz quebrada. Prometiste que no usarías esas técnicas a menos que tu vida estuviera en peligro. Lo estuvo, respondió Tyrese. La señorita Lorna apretó el volante con fuerza. Podrías haber huido. Ellos me habrían atrapado. Eran dos, negó con la cabeza. Ahora todos lo saben. La policía, la escuela. Es como si hubieras puesto un cartel gigante. No tenía elección, abuela. El resto del trayecto fue en silencio. Al llegar a la casa, la señorita Lorna se volvió hacia él, con lágrimas en los ojos. Tu padre está vivo, dijo, las palabras escapando como si ya no pudiera retenerlas. Pero el mundo cree que está muerto, y por una buena razón. Tyrese la miró, su fachada de calma por fin resquebrajada. ¿Qué? Eso es todo lo que puedo decirte por ahora. Pero los hombres que te atacaron no fueron al azar. Te estaban buscando. A ti específicamente. ¿Por qué? Preguntó Tyrese. La señorita Lorna se secó las lágrimas. ¿Por quién es tu padre? Por lo que sabe. Dentro Tyrese caminaba de un lado a otro en la pequeña sala, mientras la señorita Lorna preparaba té con manos temblorosas. El peso de su revelación lo aplastaba, llenando los espacios entre ellos con preguntas no formuladas. Las cartas, dijo por fin, son de él, ¿verdad? Ella asintió lentamente. Las quemé después de leerlas, como él indicó. ¿Por qué no me lo dijiste? Para protegerte, respondió ella dejando la taza sobre la mesa. Para mantenerte a salvo. Mientras tanto, en la comisaría, Owens recibió la noticia de que los dos atacantes habían pagado la fianza y desaparecido. Sin nombres, sin huellas en el sistema. Solo un gran pago en efectivo y se habían esfumado. Trabajo profesional, murmuró su compañero. Uno con tatuaje en la cabeza. Militar extranjero, quizá de Europa del Este. Esto es más grande que un chico problemático de escuela. Owens miró fijamente el informe. Quiero vigilancia permanente en la casa de los Carter. El jefe no lo aprobará para un menor que ni siquiera es sospechoso. Entonces lo haré yo mismo. Esa noche, Tyrese se sentó junto a la ventana de su habitación, observando la calle. Un coche policial sin distintivos estaba estacionado en la esquina. Owens vigilando la casa. Más allá, al fondo de la calle, otro vehículo permanecía demasiado tiempo. Diferente. Vigilantes. Tyrese sacó un cuaderno pequeño titulado Protocolo Legado y escribió en un código complejo, documentando posiciones, horarios y movimientos. En su mente emergió un recuerdo, claro como el cristal, a pesar de los años. Tenía 9 años y estaba en una instalación de entrenamiento remota con su padre. La sala era austera, solo colchonetas en el suelo y blancos en las paredes. Su padre se arrodilló frente a él, con las manos sobre sus hombros. El rostro de Elijah Carter era anguloso y curtido, con unos ojos inteligentes que parecían verlo todo. Si alguna vez me pasa algo, había dicho, protege a tu abuela, mantente invisible y espera. ¿Esperar qué? Preguntó el joven Tyrese. Lo sabrás. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Al día siguiente en la escuela, el señor Álvarez organizaba unos papeles en su aula cuando llamaron a la puerta. El oficial Owens apareció en el umbral, con una postura rígida. ¿Tiene un minuto, profesor? Álvarez señaló un pupitre vacío. ¿Qué puedo hacer por lo mejor de Riverside? Tyrese Carter, dijo Owens, sin sentarse. ¿Has estado hablando con él? Hablo con todos mis alumnos. No te hagas el listo, Álvarez. Lo estás observando desde que llegó. Álvarez se apoyó en su escritorio, cruzándose de brazos.
y tú lo estás acosando. Curiosa coincidencia. Ese chico es peligroso. Derribó a 2 hombres adultos como si nada. La defensa propia sigue siendo legal en este estado. La última vez que lo comprobé. Owen se acercó un paso. ¿Y tú qué interés tienes en él? No sabía que andabas reclutando para operaciones especiales. La expresión de Álvarez se endureció. Serví a mi país durante 12 años, oficial. Reconozco la calidad cuando la veo. Deberías intentarlo alguna vez. Sigue así, maestro. Ya verás a dónde te lleva. Después de que Owen se fue, Álvarez sacó un teléfono desechable de su cajón y marcó un número que había memorizado hacía años. Soy yo, dijo cuando alguien respondió. El chico ha sido comprometido. Hay que acelerar el plan. Esa noche, mientras Owen estaba sentado en su sala a oscuras, su portátil se encendió de repente con un archivo entrante. Él no había iniciado ninguna descarga. La pantalla parpadeó, mostrando una advertencia de acceso no autorizado, y luego se abrió un servidor clasificado. ¿Qué demonios?, murmuró, inclinándose hacia adelante. El archivo contenía registros parciales de misión de algo llamado Operación Black Echo. La mayoría estaba tachado, pero un nombre llamó su atención. Un operativo con el nombre en clave Reaper, listado como Mia, desaparecido en acción, no muerto en acción. Al lado aparecía un nombre incompleto. Carr. El archivo desapareció antes de que pudiera leer más. La pantalla se volvió negra, luego volvió a la normalidad. Owen se recostó en la silla, el corazón latiéndole con fuerza. Alguien había querido que él viera ese archivo. Alguien con acceso de alto nivel a inteligencia militar clasificada. Cuando se acercaba la medianoche, una figura se mantenía en las sombras frente a la casa de los Carter, observando el coche policial sin distintivos y el otro vehículo de vigilancia. El hombre se movía con un silencio entrenado, evitando farolas y cámaras de seguridad. Se detuvo bajo un árbol, mirando hacia la ventana del dormitorio de Tyrese, donde aún brillaba una luz tenue. Se levantó ligeramente la gorra, revelando cicatrices de batalla y unos ojos penetrantes que reflejaban los del adolescente. Elijah Carter había regresado y estaba vigilando. La reunión de la Junta Escolar de Riverside transcurría con normalidad cuando el oficial Owens irrumpió por las puertas. Padres y docentes se giraron sorprendidos al verlo caminar decidido por el pasillo central, con el uniforme impecable y el rostro tenso. «Necesito dirigirme a la Junta», anunció, interrumpiendo la presentación de la presidenta del comité de padres. «Oficial Owens», dijo el superintendente Miller, un hombre mayor con gesto permanentemente serio. «Esto es sumamente irregular. Se trata de la seguridad estudiantil», insistió Owens, «específicamente de la amenaza que representa Tyrese Carter». Un murmullo recorrió la sala. La señora Lorna, sentada en la última fila, apretó con fuerza su bolso. «Tengo pruebas», continuó Owens colocando una carpeta sobre el atril, «de que este estudiante está vinculado con personas peligrosas, posiblemente agentes extranjeros». La directora Waverly se levantó de su asiento. «Oficial, está haciendo acusaciones graves contra un menor. Este no es el momento ni el lugar». «¿Y cuándo lo es?», replicó Owens. «¿Después de que alguien salga herido? La semana pasada, 2 hombres lo atacaron. Usó técnicas de combate militar y mandó a los 2 al hospital. Ningún adolescente común sabe hacer eso». El superintendente se aclaró la garganta. «Quizás deberíamos hablar de esto en privado». «La comunidad tiene derecho a saber», insistió el oficial Owens. «Este chico dice que su padre es de la Fuerza Delta, pero no hay ningún registro de un tal Elijah Carter en servicio activo. Lo que sí hay», añadió, «es un expediente clasificado sobre un operativo desaparecido con el nombre en clave Reaper, que se perdió durante una misión fallida de operaciones encubiertas». La señora Lorna se levantó bruscamente y salió de la sala con el rostro pálido. Después de la reunión, la directora Waverly fue convocada a la oficina del superintendente. Un hombre con un traje discreto la esperaba allí. Mostró brevemente una identificación del gobierno antes de guardarla de nuevo. «Señora Waverly», dijo el hombre, «le aconsejo firmemente que su escuela evite involucrarse en asuntos militares o de inteligencia, por la seguridad de todos». «¿Está diciendo que hay verdad en lo que afirma el oficial Owens?», preguntó ella. El rostro del hombre se mantuvo impasible. «Estoy diciendo que hay asuntos que superan la jurisdicción local, y perseguirlos puede tener consecuencias imprevistas». A la mañana siguiente, cuando Tyrese volvió a la escuela tras su suspensión, se anunció una asamblea. Los estudiantes entraron al gimnasio llenos de murmullos y conjeturas. La directora Waverly estaba en el escenario, visiblemente incómoda,
con el oficial Owens a su lado, vestido con uniforme completo. Una vez que todos tomaron asiento, Owens tomó el micrófono. Su voz resonó por el gimnasio. Muchos de ustedes han escuchado rumores sobre un compañero y un incidente la semana pasada. Comenzó. Como oficial de recursos escolares, es mi deber abordar las preocupaciones sobre la seguridad directamente. Caminaba por el escenario, seguido por todas las miradas. Cuando alguien hace afirmaciones extraordinarias, es natural ser escéptico. Y cuando esas afirmaciones implican unidades militares élite y operaciones clasificadas, el escepticismo no solo es natural, es necesario. Su mirada se posó en Tyrese, entre la multitud. Has estado mintiéndole a esta escuela y tu papá imaginario no va a venir a salvarte. El gimnasio quedó en silencio. Los estudiantes se removieron incómodos, evitando mirar a Tyrese. La directora Waverly dio un paso al frente, intentando retomar el control. Oficial Owens, ya es suficiente. Pero Terrace ya estaba bajando por las gradas, sus pasos firmes y deliberados. Se detuvo al pie del escenario y alzó la mirada hacia Owens. Él no necesita aparecer para demostrar quién es, dijo Tyrese, su voz resonando en el silencio del gimnasio. Pero más te vale estar preparado para cuando lo haga. Sin decir más, se dio la vuelta y salió, las puertas dobles balanceándose detrás de él. Luis lo encontró en el estacionamiento, ya con la mochila al hombro. ¿Te vas? Por ahora, respondió Tyrese. ¿A dónde irás? Tyrese miró hacia la línea de árboles al borde del terreno escolar. Es mejor que no lo sepas. ¿Volverás? Tal vez. Tyrese le tendió la mano. Has sido un buen amigo, Luis. Se estrecharon las manos y luego Tyrese se marchó, caminando con determinación hacia el bosque detrás de la escuela. Cuando la señora Lorna volvió a casa esa tarde, encontró una nota sobre la mesa de la cocina. Decía simplemente, es hora de avanzar. Iniciando fase 2. Sus manos temblaban mientras tomaba el teléfono. Desde un compartimento oculto bajo el fregadero, sacó un pequeño dispositivo negro. Marcó un código, esperó la conexión y habló con claridad. Está listo. Y su padre también. Al otro lado del pueblo, el señor Álvarez buscaba a Tyrese. Había oído sobre la asamblea y sabía que el chico necesitaría apoyo. Pero cuando llegó a la casa de los Carter, nadie respondió. Al regresar a su auto, notó una alerta roja en su teléfono. Alguien había accedido a su archivo militar. Revisó su correo electrónico. Un solo mensaje lo esperaba, de una dirección que no veía desde hacía años. Retírate, Marín. Operación activa. Sobre el pueblo, casi invisible entre las nubes, un pequeño dron de vigilancia giraba en círculos. Sus cámaras enfocaban ubicaciones clave. La escuela, la estación de policía, la casa de los Carter y el auto de Álvarez. El oficial Owens lo vio mientras conducía de regreso a casa. La visión lo puso tenso, los nudillos se le pusieron blancos sobre el volante. En un semáforo, vio su reflejo en el espejo retrovisor. El rostro de un hombre que empezaba a entender que tal vez estaba en un terreno que lo superaba. Esa noche, mientras la lluvia caía sobre Riverside, Tyrese emergió del bosque a las afueras del pueblo. Se acercó a una verja de alambre, discreta. Llevaba la chaqueta empapada. Un guardia salió de una pequeña caseta. Zona cerrada, chico. Propiedad militar. Tyrese sacó la nota que había encontrado semanas antes, la que llevaba el símbolo enigmático. El guardia la examinó, luego lo miró a él. Apretó un botón en su radio. Punto de control cierra. Tenemos llegada de un cuervo. Requiere autenticación. Una voz crepitó al otro lado. Verifique el protocolo. El guardia miró a Tyrese expectante. El eco negro se eleva cuando el segador regresa, dijo Tyrese con claridad, las palabras ensayadas pero llenas de significado. La postura del guardia cambió, se irguió, firme. Saludó. Bienvenido al legado de preselección. Más allá de la valla, las luces iluminaban un complejo de entrenamiento oculto a la vista pública. Personal con uniformes indistintivos se movía con precisión entre los edificios. Tyrese siguió al guardia hacia una instalación central. Su expresión no revelaba nada de lo que sentía por dentro. Mientras tanto, el subcomisario Owens caminaba nerviosamente por su sala, con un vaso de whisky en la mano. Sonó su teléfono. Número bloqueado. Owens contestó. Deberías haberte mantenido al margen, dijo una voz que no reconoció. Hay puertas que no deben abrirse. ¿Quién eres? ¡Mira afuera! Owens se acercó a la ventana y apartó la cortina. Un convoy militar avanzaba por su tranquila calle residencial. 3 subs negras y un camión de transporte. Mientras observaba, se detuvieron frente a su casa. ¿Qué demonios está pasando?, exigió al teléfono, pero la línea ya estaba muerta. Las puertas se abrieron. Hombres con equipo táctico establecieron un perímetro.
Del vehículo principal bajó una figura con uniforme militar de gala, con medallas e insignias que lo identificaban como un suboficial veterano condecorado. La luz del porche iluminó su rostro mientras se acercaba a la puerta de Owens. Los rasgos inconfundibles de Tyrese Carter, endurecidos por años de servicio y combate. El sargento maestro Elijah Carter había llegado. Owens dejó el vaso con mano temblorosa y abrió la puerta antes de que el soldado pudiera tocar. «Subcomisario Owens», dijo Elijah con voz profunda y controlada. «Creo que ha estado buscándome». Owens tragó saliva. «Sargento Carter». «Sargento maestro», corrigió Elijah. «Necesitamos hablar sobre mi hijo». El convoy no se detuvo en casa de Owens. Continuó por el pueblo, pasó frente a la escuela secundaria y a la casa de los Carter, hasta detenerse finalmente en la comisaría. Adentro, el oficial de turno nocturno levantó la vista, sorprendido, al ver entrar a Elijah Carter, flanqueado por dos agentes de la División de Investigación Criminal, CID, del Ejército, con uniformes completos. «Quiero hablar con quien esté al mando», dijo Elijah, colocando su identificación de servicio sobre el mostrador. «Ahora mismo, señor», balbuceó el oficial, y se apresuró a buscar al capitán de turno. Elijah permaneció inmóvil, su porte irradiaba autoridad y propósito. Sus ojos recorrieron la sala sin perder detalle. En ese instante, la semejanza con Tyrese era innegable. La misma mirada vigilante, la misma presencia contenida. Uno de los agentes del CID se inclinó hacia él. «¿Estás seguro de este enfoque, sargento maestro? Podríamos haberlo manejado por canales oficiales». «Esto es personal», respondió Elijah en voz baja. «Algunos mensajes deben entregarse en persona». Cuando el capitán de turno salió de su despacho, Elijah Carter dio un paso al frente. «Capitán, tengo entendido que ha mostrado interés en mi hijo. Estoy aquí para hablar sobre ese interés y sobre el acoso que ha sufrido». El capitán palideció ligeramente. «Sargento maestro Carter, no esperábamos, es decir, no recibimos notificación de...» «¿Dónde está mi hijo?», interrumpió Elijah, su voz perfectamente firme, pero con un filo inconfundible. «No lo sé, señor. Salió de la escuela esta mañana tras un incidente con nuestro oficial asignado». Elijah asintió una vez. «Entonces empezaremos por ahí. Quiero ver al subcomisario Owens de inmediato». De vuelta en casa de Owens, el subcomisario realizaba llamadas frenéticas, contactando a diversas agencias. Ninguna respondió. Mientras marcaba otro número, las luces de unos faros cruzaron la pared de su sala. El convoy había regresado. Elijah Carter caminó nuevamente por el sendero hacia la puerta de Owens, su uniforme impecable, su rostro inescrutable. Esta vez llamó. 3 golpes precisos que parecían resonar por toda la casa. Owens abrió la puerta. El shock de antes se había transformado en una rabia defensiva. «No puedes aparecer en mi casa con una escolta militar. Esto es jurisdicción civil». «¿Lo es?», respondió Elijah con calma. «Cuando accedes a servidores militares clasificados, cuando hablas públicamente de operaciones encubiertas, cuando acosas al hijo de un operador de la Fuerza Delta», dio un paso adelante, obligando a Owens a retroceder. «Ty, creo que ambos sabemos que esta conversación era inevitable, subcomisario». Dentro, Owens hizo un gesto rígido hacia la sala. «Di lo que viniste a decir». Elijah permaneció de pie. «Tengo entendido que has mostrado un interés particular en mi hijo. Lo llamaste mentiroso. Te burlaste de él frente a sus compañeros. Insinuaste que su padre no existe». «Estaba haciendo mi trabajo», dijo Owens. «Un adolescente desconocido aparece, hace afirmaciones absurdas sobre la Fuerza Delta, conexiones, y luego envía a 2 hombres al hospital usando técnicas de combate militar. ¿Qué habrías hecho tú?». «Habría investigado antes de humillar públicamente a un niño», respondió Elijah. «Habría considerado que tal vez había algo más en su historia». «¿Cómo se suponía que debía verificar algo así?». «Los operativos de la Fuerza Delta no se anuncian en la guía telefónica». La expresión de Elijah no cambió, pero algo en su mirada hizo que Owens diera un paso atrás. «No se suponía que lo verificaras, deputy». Ese era el punto. «Mi hijo recibió instrucciones de mantener un perfil bajo, por su seguridad y la de su abuela. Tú hiciste eso imposible». Sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo y la colocó sobre la mesa de centro. «Mis credenciales, verificadas al más alto nivel. Te sugiero que te familiarices con ellas antes de nuestra próxima conversación». Cuando Elijah se dio la vuelta para marcharse, Owens lo llamó. «¿Es cierto? ¿Lo de Black Echo? ¿Lo del Reaper?». Elijah se detuvo en la puerta. Se giró con los ojos duros como el pedernal. «Hay preguntas que no deberían hacerse, deputy.
especialmente por quienes no están preparados para las respuestas. La puerta se cerró con un clic definitivo, dejando a Owen solo con sus pensamientos y el sonido de los vehículos militares alejándose en la noche. La luz matutina brillaba sobre la puerta pulida de la comisaría de Riverside, mientras el sargento maestro, Elijah Carter, regresaba, su uniforme de gala impecable, las hojas de roble plateadas en sus hombros, reflejando el sol. Lo flanqueaban dos oficiales de la División de Investigación Criminal del Ejército, CID, sus rostros neutros, pero sus posturas en alerta. Dentro la estación bullía de actividad. La noticia se había esparcido rápido. El misterioso padre del chico Delta había aparecido. Y no solo era real, sino un héroe de guerra condecorado. El silencio se hizo al entrar Elisha, sus botas resonando con precisión sobre el linóleo. Junto al mostrador, Owens lo esperaba, su habitual confianza visiblemente mermada. «Sargento», saludó, intentando mantener autoridad. «Sargento maestro», corrigió Elijah de nuevo, con voz firme, aunque contenida. «Necesitamos hablar. En privado». Se les ofreció la oficina del jefe, cuyo ocupante misteriosamente no estaba. Al cerrarse la puerta, los dos hombres se midieron con la mirada. Elijah, alto y sereno en su uniforme. Owens cada vez más inseguro en su uniforme color beige. «Cometiste un error, deputy», empezó Elijah sin rodeos. «Atacaste a mi hijo porque no creíste en su historia». «Estaba haciendo mi trabajo», replicó Owens a la defensiva. «Un estudiante nuevo con afirmaciones sobre una unidad militar de élite». «Seré más específico», interrumpió Elijah. «El 12 de septiembre lo llamaste mentiroso frente a su clase de historia. El 14 de septiembre le dijiste al director Waverly, y cito, «Ese chico miente. Probablemente ni sabe quién es su padre». El 20 de septiembre iniciaste una vigilancia no autorizada sobre un menor. El 5 de octubre accediste a servidores militares clasificados sin autorización. Y ayer humillaste públicamente a mi hijo en una asamblea escolar. El rostro de Owen se puso pálido. «¿Cómo sabes todo eso?» «Porque Tyrese lo reportó. Porque Miss Lorna lo confirmó. Porque te hemos estado observando». Elijah se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿De verdad creías que no lo haríamos?» «¿Nosotros?», preguntó Owens. Elijah colocó una tarjeta de identificación clasificada sobre el escritorio. «Podría hacer que te acusaran bajo múltiples leyes ahora mismo. La única razón por la que no lo he hecho es porque quiero saber por qué. ¿Cuál es tu interés en mi hijo?» Owens miró fijamente la credencial. El nivel de autorización era más alto que cualquier cosa que hubiera visto, incluso durante su propio servicio militar. «No le creí», admitió finalmente Owens. «Los chicos inventan cosas todo el tiempo. Pero luego ocurrió la pelea. Ningún adolescente debería poder derribar a dos adultos así, a menos que haya sido entrenado por alguien que sabe lo que hace. Y cuando intenté verificar tu existencia, me encontré con muros». Después apareció ese archivo clasificado sobre Black Echo y Reaper. El rostro de Elijah se endureció. «¿Quién te envió ese archivo?» «No lo sé. Simplemente apareció en mi computadora». Elijah lo pensó unos segundos, luego se inclinó aún más. «Hecho November Tango Romeo Alfa Papa», susurró. Owens abrió los ojos con reconocimiento. «Santo cielo», murmuró. «De verdad eres él». «Reaper». «Lo fui», corrigió Elijah. «Ahora solo soy un padre protegiendo a su hijo». Se irguió, acomodando su uniforme. «Aléjate de Tyrese. Aléjate de la señorita Lorna. Esta es tu única advertencia». Se dio la vuelta para irse. Owens lo llamó. «Espera, ¿dónde está? ¿Tu hijo?» Elijah se detuvo en la puerta. «En algún lugar seguro, algo que no puedo decir de quienes amenacen su futuro». Al mediodía, la noticia se había esparcido por Riverside High como pólvora. Los estudiantes se reunían en grupos susurrantes, compartiendo historias fragmentadas que crecían con cada versión. Su papá llegó en helicóptero con un pelotón. Tiene como 15 corazones púrpura. Dicen que mató a 50 terroristas con solo un clip. Las exageraciones divertían a Luis, quien sabía más que la mayoría, pero hablaba poco. Mientras iba a su casillero, varios estudiantes se le acercaron. «Oye, tú eras amigo del chico Delta, ¿no? ¿Es cierto lo de su papá?» «Se llama Tyrese», corrigió Luis. «Y sí, su papá es de verdad». En la cafetería, Hunter se sentó con sus compañeros del equipo de fútbol. Inusualmente callado. Cuando uno hizo una broma sobre Tyrese, Hunter estalló. «Cállate, hermano. Solo cállate». Después de clases, Hunter dudó frente a su auto. Luego condujo hasta la casa de los Carter. La señorita Lorna estaba en el porche. Dos hombres de civil estaban de pie cerca, discretamente.
Protección federal que no había estado allí el día anterior. Señora, dijo Hunter nerviosamente, manteniendo la distancia. Solo quería disculparme por cómo traté a su nieto. La señorita Lorna lo observó con ojos sabios y cansados. No parece que yo sea quien necesita esa disculpa. No, señora, pero no sé. ¿No sabes dónde está Tyrese? Preguntó ella. Volverá, respondió simplemente. Solo hay cosas que deben calmarse primero. Mientras tanto, en una sala de informes segura en Fort Benning, Georgia, Elijah Carter se encontraba frente a un grupo de oficiales con uniformes de gala, sus pechos cubiertos de medallas y cintas. Un proyector mostraba imágenes clasificadas de operaciones encubiertas que abarcaban 2 décadas. La operación Black Echo estuvo comprometida desde el principio, explicó Elijah, con voz profesional y distante. Insertamos a 8 operadores. Extrajimos a 3. 5 fueron dados por muertos en acción. En la pantalla, imágenes nocturnas mostraban un tiroteo en una región montañosa, los fogonazos iluminando el terreno rocoso. Nos enviaron a recuperar inteligencia sobre una célula terrorista entre Afganistán y Pakistán. En su lugar, caminamos directo hacia una emboscada. Alguien filtró nuestra posición, nuestro cronograma, nuestro plan de extracción. Pasó a la siguiente diapositiva. Una imagen satelital borrosa con cuerpos en el suelo. Después de la emboscada, encontré evidencia de que la filtración provenía de nuestra propia comunidad de inteligencia. Una facción renegada que quería que la misión fracasara por razones aún desconocidas. Un general de cabello plateado intervino. ¿Y fingiste tu muerte en lugar de reportarlo? Lo reporté por canales seguros, replicó Elijah. 3 días después, atacaron mi escondite. Murieron 2 operadores más. Ahí supe que quien nos traicionó tenía acceso de alto nivel. Apareció otra diapositiva, una fotografía de Tyrese con 9 años. Tenía un hijo que proteger, un operador legado en entrenamiento. Tomé la decisión de desaparecer, entrenarlo en secreto, prepararlo para el día en que necesitáramos revelar la verdad. ¿Operador legado?, preguntó el general. Parte de un programa de contingencia clasificado iniciado después del 11S. Se alentó a ciertos miembros de Delta Force con perfiles genéticos excepcionales a tener hijos que pudieran ser entrenados desde su nacimiento. Un enfoque generacional para crear al soldado perfecto. La sala quedó en silencio mientras se asimilaba lo dicho. Tyrese es el único operador legado conocido que sigue con vida, concluyó Elijah. Los demás fueron eliminados cuando sus padres fueron comprometidos. Es la última prueba de que el programa existió y de que alguien lo traicionó. De vuelta en Riverside, Tyrese regresó a la escuela 3 días después de la aparición de su padre. La diferencia fue evidente al instante. 2 agentes federales de civil lo acompañaron hasta la entrada y luego tomaron posiciones fuera del edificio. Mientras caminaba hacia su casillero, los estudiantes se apartaban, observándolo con respeto y curiosidad. Algunos asentían tímidamente, otros simplemente lo miraban. Hunter se acercó, su habitual arrogancia reemplazada por inseguridad. «Hey», dijo torpemente. «Fui a casa de tu abuela». Tyrese lo miró con calma. «Lo oí. Fui un imbécil». «Lo siento». Tyrese lo observó por un momento, luego asintió una sola vez en señal de reconocimiento. Al llegar a su clase de historia, el señor Álvarez lo esperaba. El maestro le hizo un gesto con la cabeza, con un respeto que antes no estaba allí. No por el padre de Tyrese, sino porque ahora entendía el peso que el chico había estado cargando. El agente Owens estaba conspicuamente ausente en los pasillos de la escuela. En su lugar, había una nueva oficial de recursos escolares, una mujer que mantenía su distancia de Tyrese, pero lo observaba con interés profesional. Después de clases, una sub negra esperaba para llevar a Tyrese a casa. La señorita Lorna había sido trasladada a una casa segura fuera de la ciudad, una medida de precaución tras el regreso de Elijah. Mientras la S-Sub se alejaba, Owens la observaba desde su vehículo personal, estacionado al otro lado de la calle. Su rostro estaba tenso, lleno de humillación y rabia. Sacó su teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía años. «Palmer», dijo cuando alguien respondió. «Soy Owens, de Trident Security. Necesito un favor». En la casa segura, la señorita Lorna estaba sentada en una silla cómoda junto a la ventana, las manos cruzadas sobre el regazo. Cuando Elijah entró en la habitación, ella levantó la vista con lágrimas en los ojos. «Todos estos años», susurró. «Pensé que estabas muerto, Elijah». Él se arrodilló junto a su silla. «Lo siento, mamá. Fue la única forma de mantenerlas a salvo». Ella le tocó el rostro con ternura.
Te ves cansado, hijo. Ha sido un camino largo. ¿Y ahora? ¿Qué pasará con mi nieto? El rostro de Elijah se puso serio. Esto aún no ha terminado. Las personas que nos traicionaron saben que he vuelto. Saben sobre Tyrese. Es solo un niño, protestó la señorita Lorna. No, respondió Elijah en voz baja. No ha sido solo un niño desde que tenía 5 años. Ha estado entrenando para esto toda su vida. Las manos de la señorita Lorna temblaban. Fui analista de inteligencia militar durante 30 años. ¿De verdad creíste que no sabía del protocolo legado? Lágrimas llenaron sus ojos. Yo ayudé a crearlo, Elijah, antes de entender para qué lo usarían. Elijah la miró con asombro. ¿Lo sabías? Intercepté una transmisión hace 4 años. Sabía que estabas vivo. Ella tomó su mano. Guardé silencio para proteger a Tyrese, para protegerlos a ambos. Al caer la noche, el señor Álvarez recibió a un visitante en su modesto apartamento. Elijah Carter estaba en la puerta, ahora vestido de civil, pero con la misma actitud militar. Sargento Álvarez, lo saludó Elijah. 80 Aerotransportada, 2003-2015. Sargento Mayor Carter, respondió Álvarez, apartándose para dejarlo entrar. Supe que vendrías tarde o temprano. Dentro, Álvarez sirvió 2 vasos de whisky. Me salvaste la vida en Kandahar, dijo. El tercer puesto de control, el IED que no explotó. Elijah asintió. No debías saber que fui yo. Es difícil olvidar al hombre que te jala segundos antes de que pises una mina. Álvarez le ofreció un vaso. Tu hijo tiene tu instinto. Tiene más que eso, dijo Elijah. Tiene tu enseñanza. Gracias por cuidarlo. ¿Y ahora qué? Necesito tu ayuda, dijo Elijah. Está listo, pero necesita guía. Alguien en quien confiar cuando yo no pueda estar ahí. Álvarez no dudó. Lo que necesite. Mientras tanto, un sedán gubernamental elegante se detuvo frente al ayuntamiento de Riverside. Un hombre con un traje impecable bajó del vehículo. Era el general William Bradford, sin las medallas que usualmente llevaba, pero con una autoridad incuestionable. El alcalde, el jefe de policía y algunos miembros del consejo lo esperaban en una sala cerrada. Bradford no perdió tiempo. Lo que estoy a punto de decirles es información clasificada al más alto nivel, comenzó. Un operador especial y su familia en esta comunidad necesitan protección. Este chico, Tyrese Carter, es el único operador legado superviviente conocido. Debe ser protegido a toda costa. ¿Operador legado?, preguntó el alcalde. ¿Qué significa eso? Significa que ha sido entrenado desde su nacimiento para operaciones especiales. Significa que posee habilidades y conocimientos que lo hacen tanto valioso como vulnerable. Y significa que su pueblo ahora forma parte de un asunto de seguridad nacional. Al otro lado del pueblo, en una furgoneta tenue equipada con equipo de vigilancia, un agente hablaba por radio segura mientras observaba a Elijah y Tyrese a través de una cámara de largo alcance. Padre e hijo estaban de pie fuera de la casa segura, abrazándose por primera vez en años. Objetivo a la vista, informó el agente. La operación Sombra del Buitre está en marcha. El amanecer llegó sobre una instalación de entrenamiento aislada entre los pinos de Georgia. Tyrese se desplazaba por un entorno urbano simulado, despejando habitaciones con una precisión que desmentía su edad. Los instructores lo observaban desde una sala de control, tomando notas e intercambiando miradas impresionadas. Ha estado haciendo esto por años, comentó uno. Ya tiene la memoria muscular, asintió otro. Su padre lo entrenó bien. Esto no es material de curso rápido, es refuerzo. Para Tyrese, las rutinas eran familiares. La criptografía, las clases, los ejercicios de contravigilancia, los escenarios de toma táctica de decisiones. Toda su vida había sido una preparación para este momento, aunque no había comprendido del todo el porqué hasta ahora. Durante un descanso, se sentó solo, estudiando un manual de campo desgastado. Una sombra cayó sobre la página mientras se acercaba un instructor. La mayoría de los chicos de tu edad lucha con cálculo, dijo el hombre. Tú memorizas protocolos de infiltración. Tyrese alzó la vista. No es la primera vez que los veo. El trabajo de tu padre. El instructor asintió. Rompió todas las reglas al traerte a esta vida. Pero al verte actuar, quizás sabía algo que nosotros no. Más tarde ese mismo día, Elijah fue convocado a una sala de conferencias segura en el Pentágono. 5 figuras lo esperaban alrededor de una mesa de caoba. Un tribunal encubierto de oficiales militares y de inteligencia. Sargento Mayor Carter, comenzó una mujer de cabello plateado,
sin insignias visibles ni identificación. Has causado bastante revuelo al regresar de la I, muerto. No era mi intención, respondió Elijah, firme en posición de descanso militar. Siéntese, ordenó ella. Esto es informal. Por ahora. Mientras Elijah tomaba asiento, la mujer continuó. Black Echo, cuéntenos qué ocurrió realmente. El informe oficial dice que fuimos comprometidos por activos locales. Eso no es cierto, la voz de Elijah se endureció. Fuimos traicionados desde dentro. Un grupo rebelde dentro de la comunidad de inteligencia orquestó el fracaso. Esa es una acusación seria. Tengo pruebas, dijo Elijah, colocando una pequeña memoria en la mesa. Imágenes de vigilancia, registros de comunicación, transferencias. La misma evidencia que casi me cuesta la vida cuando intenté reportarlo por los canales oficiales. La mujer tomó la unidad. ¿Y su hijo? ¿Qué papel juega en esto? Era mi seguro. Si algo me pasaba, él continuaría la investigación cuando estuviera listo. El protocolo Legacy fue cancelado hace años, dijo un hombre al fondo de la mesa. Demasiado problemático desde el punto de vista ético. Cancelado oficialmente, corrigió Elijah. Extraoficialmente continuó con operadores selectos. El mismo grupo rebelde que saboteó Black Echo quería eliminar a los candidatos Legacy. Casi lo lograron. En Riverside, el oficial Owens estaba sentado en su patrulla frente a la escuela, observando con binoculares cómo Luis salía del edificio. Desde la desaparición de Tyrese, el muchacho era su único vínculo con el misterio en desarrollo. Su teléfono sonó. Una línea segura, establecida el día anterior. Hemos encontrado algo, dijo la voz al otro lado. La presencia de Owens en esa escuela no fue por casualidad. Su traslado fue orquestado hace 3 años por alguien con acceso administrativo a bases de datos policiales. ¿Soy un infiltrado?, preguntó Owens, confundido por la referencia en tercera persona. Un agente durmiente. Probablemente ni siquiera lo sepas. Te colocaron allí específicamente para vigilar por si sobrevivía algún operativo de Black Echo. Owens se congeló, la mente acelerada. ¡Eso es imposible! La evidencia es sólida. Alguien ha estado moviendo los hilos de tu carrera durante años, oficial. La pregunta es, ¿quién? Al colgar, Owens quedó inmóvil, repasando momentos de su pasado. Su inexplicado traslado de Atlanta a Riverside, el interés inusual de ciertos superiores por sus informes de rutina, la facilidad con la que había accedido a información clasificada que debería haberle estado vedada. En una casa segura, la señora Lorna se sentaba junto a un alto oficial de inteligencia, revisando antiguos registros de comunicaciones en un portátil cifrado. Reconocí el patrón de encriptación, explicó, moviendo los dedos con sorprendente destreza sobre el teclado. Es uno que ayudé a diseñar en los años 90. Por eso supe que Elijah seguía vivo. Señaló una cadena de código. Esta firma es única de Delta Communications, pero con un modificador personal que solo usaría Elijah. ¿Por qué no lo reportó?, preguntó el oficial. Los ojos de la señora Lorna se entristecieron, porque quienes recibirían el informe eran los mismos que intentaron matar a mi hijo. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, el concejal Whitfield, padre de Hunter, caminaba nervioso en su oficina, el teléfono pegado a la oreja. «Esto se está saliendo de control», susurró furioso. Carter se suponía que estaba muerto. Ahora ha regresado y la inteligencia militar anda por todo el pueblo. La voz al otro lado se mantenía serena. «Sigue con el plan. Tu cargo mantiene protegido a Owens. Lo necesitamos allí. ¿Y el dinero? Llevo años lavando fondos a través de esas empresas fachada. Si alguien empieza a mirar, nadie lo hará. Solo mantén tu posición y sigue informando». A pocos kilómetros, Luis estaba sentado en el apartamento de su tío, observando la conversación en la pantalla del ordenador. Su tío Ray, un ex-hacker de la NSA, le estaba ayudando a infiltrarse en servidores cifrados. «Ahí», dijo Ray, señalando una línea de código. «Esa es la conexión. El concejal ha estado comunicándose con alguien usando cifrado de nivel militar». Luis se inclinó hacia adelante. «¿Podemos rastrearlo?» «Ya estoy en ello», dijo Ray, sus dedos volando sobre el teclado. «Si conseguimos acceder a los registros del servidor de la operación Black Echo, tal vez encontremos una coincidencia». Horas después, ya caída la noche, Luis llamó a Tyrese por una línea segura que le había dado antes de irse. «Encontramos algo», dijo sin rodeos. «El papá de Hunter está comprometido. Ha estado lavando dinero para alguien relacionado con los que traicionaron a tu padre».
La voz de Tyrese se mantuvo serena. ¿Tienen pruebas? Casi. Mi tío está hackeando más servidores. Creemos que podemos recuperar imágenes de la traición del Black Echo, la operación en la que se suponía que tu padre debía morir. Eso es material extremadamente clasificado, Luis. Mi tío dice que ese es el punto. Los que quieren ocultarlo cuentan con que nadie pueda acceder a eso. Pero la NSA siempre guarda copias de seguridad. De las copias de seguridad. En el centro de entrenamiento, Elijah recibió la noticia con preocupación contenida. Es demasiado peligroso, le dijo a Tyrese. Deberíamos desaparecer hasta tener más recursos. No, respondió Tyrese con firmeza. No, Term. No huimos. Contraatacamos. Me entrenaste para esto. Elijah observó el rostro de su hijo, tan joven, pero ya marcado por una determinación que reflejaba la suya. ¿Cuándo te volviste tan terco? Tuve un buen maestro. Esa misma noche llegó un avance crucial. Ray los contactó por un canal encriptado. Su voz tensa por la emoción. Lo conseguimos. Las imágenes muestran todo. La misión Black Echo, la emboscada y lo más importante, las comunicaciones que la prepararon. Involucra al menos a una docena de personas, incluyendo a alguien que ahora es alto cargo en seguridad nacional. ¿Quién? Preguntó Elijah. Bradford, el general William Bradford. El rostro de Elijah se endureció. Bradford estuvo en Riverside hace poco, diciendo que quería proteger a Tyrese. No lo está protegiendo, dijo Ray. Está eliminando la última prueba que podría exponer toda la conspiración. A la mañana siguiente, el señor Álvarez llegó al centro de entrenamiento con un cuaderno de cuero gastado. He estado descifrando la parte final del protocolo legado, explicó a Tyrese. Tu padre dejó pistas en mi poder hace años, cosas que solo otro soldado podría reconocer. Abrió el cuaderno, revelando páginas con notas y diagramas. Hay un depósito de datos oculto bajo el monumento de guerra local en Riverside, un lugar simbólico, conocido solo por operativos Delta. ¿Qué tipo de datos?, preguntó Tyrese. Todo. Los archivos completos del Black Echo, documentación del protocolo legado, registros de comunicación, imágenes de vigilancia, todas las pruebas necesarias para exponer una conspiración de 20 años. ¿Y por qué lo escondería ahí? Porque nadie pensaría en buscarlo a plena vista, en un lugar público honrado por las mismas personas que intentan enterrar la verdad. Esa noche, Tyrese y Elijah regresaron a Riverside bajo la cobertura de la oscuridad. El monumento de guerra se erguía en el centro de un pequeño parque, un obelisco de granito rodeado por placas con los nombres de los caídos locales. Trabajaron en silencio, retirando una sección del adorno en la base del monumento hasta revelar un compartimento oculto. Dentro había un maletín reforzado con un cierre biométrico, que se abrió al contacto con la huella de Elijah. Fase Omega, leyó Tyrese en la etiqueta del maletín. En su interior había unidades de almacenamiento endurecidas, documentos y una nota manuscrita con la caligrafía precisa de Elijah. Si estás leyendo esto, te has convertido en el guardián final. Tyrese alzó la vista hacia su padre. ¿Qué significa? Elijah le colocó una mano en el hombro, con los ojos reflejando la luz de la luna. Significa que la carga pasa a ti si yo caigo. Significa que eres la última línea de defensa contra aquellos que traicionarían todo por lo que luchamos. Mientras aseguraban el maletín, no notaron la figura que los observaba desde las sombras. Una mira telescópica de alta potencia apuntaba a su posición, un dedo flotando sobre el gatillo. La primera explosión rompió el silencio previo al amanecer. Un estruendo que sacudió ventanas en todo el centro de entrenamiento militar. Tyrese se incorporó de golpe en su litera cuando sonaron las alarmas de emergencia. Por la ventana vio lenguas de fuego anaranjadas en el lugar donde, minutos antes, estaba el edificio de comunicaciones. Figuras armadas con equipo táctico negro se movían entre el humo, metódicas y precisas. Al frente de ellas, una silueta familiar. El oficial Owens, ahora totalmente abrazando su papel como operativo mercenario, había dejado atrás su fachada policial. «¡Contacto al frente!», gritó un instructor, segundos antes de que estallara el tiroteo. Tyrese corrió a prepararse, actuando por reflejo. Se colocó el chaleco táctico y tomó la mochila de emergencia que guardaba bajo su cama. La puerta se abrió de golpe. Otro cadete entró apresurado. Entraron por el acceso norte. 2 instructores caídos. «Tenemos que movernos». Tyrese lo siguió, agachado, mientras avanzaban por pasillos llenos de humo. A su alrededor, el combate se intensificaba. Ráfagas controladas de disparos, órdenes gritadas, el sonido sordo de cargas explosivas.
Llegaron a una salida trasera justo cuando una segunda explosión sacudió el edificio. Afuera reinaba el caos. Cadetes e instructores se dispersaban, buscando cobertura. Posiciones defensivas eran improvisadas en segundos. ¿Dónde está mi padre?, preguntó Tyrese a un instructor herido que se refugiaba tras un vehículo volcado. Edificio de comunicaciones antes del ataque, respondió el hombre, con el rostro crispado por el dolor. Estaba revisando los archivos del Black Echo. La sangre de Tyrese se heló. El edificio de comunicaciones. El primer objetivo. Voy a regresar. Negativo. El instructor lo detuvo agarrándolo del brazo cubierto con el uniforme moiré. Eso es exactamente lo que quieren. Tú eres el objetivo principal, Legacy. Un vehículo frenó bruscamente junto a ellos. Una SUV blindada con placas del gobierno. La conductora, una mujer con equipo táctico, se inclinó desde el asiento. Órdenes del mando. Saca al chico. Yo. En cuestión de minutos, Tyrese estaba siendo evacuado, observando por la ventana trasera mientras el centro de entrenamiento se alejaba, con columnas de humo elevándose hacia el cielo, que se oscurecía. No había rastro de su padre. La radio crepitaba con informes fragmentados. Múltiples hostiles. Equipo profesional de ataque. 2 instructores confirmados caía muertos en combate. Estado del sargento maestro Carter, desconocido. De regreso en Riverside, un sistema de alerta automatizado envió mensajes de texto a los teléfonos de todos los estudiantes. Atención, encierro inmediato en Riverside High. Se ha reportado amenaza de bomba. Permanezcan en las aulas. Esto no es un simulacro. Estudiantes y profesores se miraron con pánico mientras se activaban los protocolos de seguridad. La voz del director Waverly sonó por los altavoces. Tensa pero contenida. Todo el personal implementar protocolo de refugio alfa. Repito, protocolo alfa. En el aula de historia, el señor Álvarez comprendió de inmediato la situación. No se trataba de una amenaza al azar, sino de una operación dirigida, diseñada para generar caos. Miró a los estudiantes agazapados bajo los pupitres, con rostros pálidos de miedo. Luego miró a Luis, que sostuvo su mirada con una comprensión más allá de su edad. Señor, dijo Luis en voz baja, acercándose al escritorio, esto no es por una bomba, ¿verdad? Álvarez se aseguró de que los demás no escucharan. No, se trata de crear una distracción, posiblemente para localizar a alguien relacionado con Tyrese. Bajó aún más la voz. ¿Dónde está tu teléfono? Luis se lo entregó. Álvarez lo examinó brevemente y palideció. Tienes un rastreador GPS activado. Alguien está monitoreando tus movimientos. Afuera, patrullas policiales rodeaban la escuela mientras los técnicos del escuadrón antibombas revisaban el edificio. El subcomisario Owens no estaba entre ellos. Su ausencia preocupaba al jefe. ¿Alguien ha sabido de Owens?, preguntó por radio. Negativo. Llamó diciendo que estaba enfermo esta mañana. Dentro de la escuela, Álvarez y Luis trabajaban en silencio para evacuar a los estudiantes por un pasillo de servicio que no estaba cubierto por el anuncio de encierro. Pequeños grupos salían en silencio, dirigidos hacia una iglesia cercana, en lugar del área de evacuación designada. ¿Por qué no vamos al campo de fútbol?, preguntó con miedo una estudiante de primer año. Cambio de planes, respondió Álvarez con calma. Sigan avanzando. Una vez que el aula quedó vacía, Álvarez se volvió hacia Luis. Vendrán por ti. Eres amigo de Tyrese y tu vínculo con tu tío te convierte en un objetivo valioso. ¿Qué hacemos? Álvarez sacó un teléfono desechable de su cajón. Tenemos que advertirle a tu tío y ponerte a salvo. Pero ya era tarde. Al anochecer, al otro lado de Riverside, una camioneta se acercó a Luis mientras caminaba hacia el apartamento de su tío. La puerta lateral se deslizó. Manos fuertes lo arrastraron adentro antes de que el vehículo arrancara a toda velocidad. En la casa segura donde estaba la señora Lorna, Tyrese llegó sin aliento y desaliñado. Su abuela lo miró una sola vez y lo supo. ¿Tu padre? Desaparecido, dijo Tyrese con la voz tensa. Atacaron el centro de entrenamiento. Trabajo profesional. La mano de la señora Lorna voló a su pecho. Su rostro se arrugó de dolor. Tyrese la ayudó a sentarse mientras su respiración se volvía difícil. ¡Médico!, gritó al equipo de seguridad. ¡Necesitamos ayuda médica, ya! Mientras los paramédicos entraban corriendo, el teléfono de Tyrese vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tenemos a tu amigo. Protocolo Legacy por su vida. Ven solo. Adjunto. Una ubicación marcada en un almacén abandonado a las afueras del pueblo. La señora Lorna lo agarró de la mano mientras la subían a una camilla. No lo hagas, susurró. Debo hacerlo, respondió él suavemente.
Es Luis. Dividido entre quedarse con su abuela o salvar a su amigo, Tyrese tomó la decisión más difícil de su corta vida. Se escabulló mientras el equipo médico se concentraba en la señora Lorna, usando técnicas que su padre le había enseñado para evadir al equipo de seguridad. En el hospital, Elijah Carter llegó momentos después de la ambulancia, con el uniforme rasgado y el rostro manchado de hollín por el ataque. Caminaba con una ligera cojera, sangre empapando el vendaje de su brazo. ¿Dónde está ella?, preguntó en la estación de enfermería. Habitación 212, respondió la enfermera, reconociendo la autoridad en su voz. Dicen que es un derrame cerebral. Elijah encontró a su madre conectada a monitores, el rostro pálido pero tranquilo bajo la sedación. El médico le explicó la situación. Un derrame cerebral inducido por estrés. Grave, pero no inmediatamente mortal si recibe los cuidados adecuados. ¿Y mi hijo? ¿Dónde está Tyrese? El equipo de seguridad intercambió miradas incómodas. Señor, él escapó del perímetro. Pensamos que estaba con usted. El rostro de Elijah se endureció. Revisó su teléfono y encontró un mensaje encriptado de Tyrese. Tienen a Luis. Distrito de almacenes. Estoy entrando. Elijah enfrentó una decisión imposible. Quedarse con su madre o ir tras su hijo. Tocó suavemente la mano de Miss Lorna y se inclinó para susurrarle al oído. Tú me diste 2 vidas, dijo en voz baja. No voy a desperdiciar ninguna. Al otro lado de la ciudad, la señora Waverly estaba sola en su oficina, revisando las grabaciones de seguridad del encierro. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. El deputy Owens estaba en el umbral, su uniforme impecable pero con la mirada fría. Solo dando seguimiento a la amenaza, dijo con suavidad, entrando sin ser invitado. La alerta se levantó hace 1 hora, respondió ella notando cómo él se colocaba entre ella y la puerta. No se encontró nada. Necesito los nombres de todos los cercanos a Tyrese Carter, dijo Owens dejando de fingir. Amigos, profesores, cualquier persona en quien pudiera haber confiado. La mano de la señora Waverly se deslizó lentamente bajo el escritorio, buscando el botón de pánico instalado días antes por órdenes militares. No creo que eso sea apropiado, deputy. Esos son registros protegidos de estudiantes. Owens se inclinó hacia ella. Voy a ser claro. Esos nombres no son opcionales. Ella presionó el botón. Lo siento, pero necesitará una orden judicial. La expresión de Owens se oscureció. No tengo tiempo para... El teléfono de la oficina sonó, interrumpiéndolo. La señora Waverly contestó, y su rostro se iluminó de alivio mientras escuchaba. Sí, está aquí mismo, dijo mirando directamente a Owens. Sí, entiendo. Colgó y forzó una sonrisa. Era el enlace del ejército. Le piden que espere aquí, deputy. Un equipo viene en camino para escoltarlo. La mano de Owens se movió hacia su arma, pero los pasos en el pasillo lo hicieron reconsiderarlo. Sin decir una palabra más, se giró y salió corriendo por una puerta lateral, desapareciendo en la noche. En el distrito de almacenes, Tyrese se acercó al edificio objetivo con la cautela que su padre le había enseñado desde niño. Usando equipo de imagen térmica prestado del refugio seguro, identificó 8 firmas térmicas dentro. 7 de tamaño adulto, una más pequeña, probablemente Luis. Guardias armados patrullaban el perímetro, con movimientos que delataban entrenamiento militar profesional. No era un secuestro al azar. Era una trampa montada por personas que sabían exactamente con quién estaban tratando. Tyrese Reed se retiró para planear. Una confrontación directa sería suicida. Pero su padre le había enseñado que hasta la ubicación más segura tenía puntos débiles, especialmente cuando los defensores creían su posición impenetrable. Rodeó el almacén, observando las posiciones de las cámaras, los turnos de los guardias y posibles puntos de entrada. Luego, con movimientos precisos, comenzó a colocar distracciones. Pequeñas cargas diseñadas para generar ruido y confusión, no daño. Exactamente a las 2:17 a.m., la primera carga explotó en el lado opuesto del complejo. Mientras los guardias corrían a investigar, Tyrese se deslizó por una entrada de servicio, moviendo como una sombra entre la oscuridad. Dentro se guiaba por memoria. Había estudiado los planos del edificio y los registros del condado desde su teléfono. El área central de almacenamiento se había convertido en un centro de comando improvisado, con computadoras, equipos de comunicación y armas. En torno a una mesa central, Luis estaba atado a una silla, un guardia a su lado. A pesar de los moretones en su rostro, sus ojos estaban alerta, escaneando constantemente en busca de oportunidades. Tyrese esperó con paciencia,
contando los segundos mientras las distracciones externas alejaban a más guardias de sus puestos. Cuando llegó el momento justo, activó una última carga que cortó la electricidad del edificio, sumiéndolo en la oscuridad. En el caos que siguió, Tyrese se movió con eficiencia letal. Derribó a 2 guardias antes de que registraran su presencia. Un tercero alcanzó a disparar, pero falló por centímetros. Luis, sintiendo más que viendo la presencia de Tyrese, volcó su silla de lado, tal y como habían practicado juntos durante las clases de matemáticas. Sesiones, un plan de contingencia que Tyrese había insistido en establecer, por si acaso. 2 a tu izquierda, susurró Luis, mientras Tyrese cortaba sus ataduras. Están armados con subfusiles. Juntos navegaron por el laberinto de cajas y equipos, evitando a los guardias restantes que ahora usaban linternas para barrer la oscuridad, convirtiéndose ellos mismos en blancos perfectos. Estaban casi en la salida cuando una alarma sonó. La energía de respaldo se activó. Las luces parpadearon y se encendieron, revelando su posición a los 3 guardias restantes. ¡Corre!, gritó Tyrese, empujando a Luis hacia la puerta mientras él se giraba para enfrentar la amenaza. Lo que siguió fue un tiroteo desesperado. Tyrese usó las cajas como cobertura, mientras las balas astillaban la madera a su alrededor. Devolvía el fuego con precisión, haciendo que cada disparo contara, tal como su padre le había enseñado. Justo cuando se le acababan las balas, las puertas del almacén se abrieron de golpe. Elijah Carter apareció silueteado contra la noche, con el rifle en alto. ¡Tyrese! ¡Al suelo! Tyrese se lanzó al piso mientras su padre disparaba 3 tiros certeros, neutralizando a los enemigos restantes. Padre e hijo se movieron juntos entonces, cubriéndose el uno al otro mientras retrocedían hasta donde Luis los esperaba en un vehículo de seguridad robado. ¿Cómo nos encontraste?, preguntó Tyrese mientras escapaban. Elijah tocó el hombro de su hijo, donde un pequeño rastreador había sido cosido a su chaqueta. ¿De verdad creíste que te dejaría andar sin respaldo? En el hospital la señorita Lorna había sido estabilizada, pero seguía inconsciente. El doctor les informó que la recuperación sería lenta. Semanas o incluso meses de rehabilitación. Necesita paz, enfatizó el médico. La tendrá, asintió Elijah, serio. Se volvió hacia Tyrese y Luis. Pero primero, terminamos esto. En una habitación segura de hotel, Luis se conectó con su tío Ray mediante una videollamada cifrada. El rostro de Ray era grave. Intentaron hackear mis sistemas después de llevarse a Luis, explicó. Trabajo de aficionados. Dejaron huellas digitales por todos lados. ¿Los rastreaste?, preguntó Elijah. Mejor, respondió Ray. Les hice creer que tuvieron éxito. Les di coordenadas falsas mientras extraía la ubicación real del objetivo. El rostro de Ray se endureció. Están planeando algo. En el monumento a los caídos. Esta noche. Elijah y Tyrese intercambiaron miradas. Los archivos Phase y Omega, dijo Tyrese. No saben que ya los recuperamos, confirmó Elijah. Lo que nos da ventaja. Cuando se acercaba la medianoche, Tyrese se puso un traje táctico negro especialmente diseñado para operaciones encubiertas. El material liviano absorbía la luz y el sonido, haciéndolo casi invisible en la oscuridad. Elijah colocó un parche en su brazo, la insignia del segador de su antigua unidad. Bienvenido a la unidad, hijo. Padre e hijo tomaron posiciones alrededor del monumento a los caídos, usando los elementos naturales del parque como cobertura. Habían transformado el área en una fortaleza con técnicas antiguas de Delta, sensores improvisados, cables trampa y campos de fuego cuidadosamente planificados. Vendrán por los archivos Fase Omega, explicó Elijah mientras terminaban las preparaciones. Y cuando lo hagan los estaremos esperando. La luz de la luna se filtraba entre las nubes, mientras el parque conmemorativo quedaba en silencio. Incluso los sonidos nocturnos habituales, grillos, tráfico lejano, parecían detenerse, como anticipando lo que estaba por ocurrir. Tyrese se posicionó en el lado norte del monumento, oculto entre un grupo de pinos. Elijah tomó el lado sur, oculto entre las sombras de un cobertizo de mantenimiento. Entre ellos, el monumento de granito se alzaba como testigo silencioso de la batalla que estaba por comenzar. La primera señal llegó justo después de la medianoche. Un movimiento sutil en la entrada este del parque. Figuras con uniformes tácticos negros emergieron de la oscuridad, moviéndose con la precisión disciplinada del entrenamiento de operaciones especiales. Cuento 8, susurró Tyrese por el comunicador. Formación táctica estándar. Se aproximan. Desde el este. Confirmado, respondió Elijah.
4 más desde el sur. Equipamiento profesional. Visores nocturnos. Sensores térmicos. Comunicaciones encriptadas. Estos no son locales. La trampa estaba lista. Cuando el primer equipo se acercó al monumento, pisaron una placa de presión oculta. En lugar de una explosión, se liberó una nube de humo. No era dañina, pero lo suficientemente densa como para inutilizar el equipo de visión nocturna. La confusión se propagó entre sus filas. Elijah aprovechó el momento, activando distracciones secundarias, sonidos grabados de movimiento desde múltiples direcciones, creando la ilusión de una fuerza defensiva mucho mayor. Los atacantes se dividieron exactamente como estaba planeado. Aislados y desorientados, se volvieron vulnerables a los golpes quirúrgicos que Elijah y Tyrese habían preparado con precisión. Desde su posición, Tyrese neutralizó a 3 operadores en rápida sucesión, usando técnicas no letales que los dejaron inconscientes pero vivos. Cada uno sería necesario para futuros interrogatorios. Cada uno representaba un posible eslabón en la cadena de evidencia. Elijah se movía como un fantasma a través de la niebla artificial, los años de experiencia evidentes en cada paso silencioso. 2 atacantes más cayeron antes de que siquiera registraran su presencia. Entonces apareció una variable inesperada. Una figura emergió desde la línea de árboles, sin equipo táctico, vestida con ropa civil. Hunter Whitfield se acercaba con cautela al monumento con una pistola en la mano, que sostenía con torpeza y manos temblorosas. Tyrese lo vio primero. «Hunter, ¿qué haces aquí?» El mariscal de campo se sobresaltó, casi dejando caer el arma. «¿Tyrese? ¿Eres tú?» Antes de que Tyrese pudiera responder, un disparo resonó. Hunter se lanzó hacia un lado, derribando a Tyrese mientras una bala pasaba por el espacio que él acababa de ocupar. «¡Francotirador!», jadeó Hunter. Esquina noreste, segundo piso del centro de visitantes. La voz de Elijah sonó en los comunicadores. «Confirmado. No se muevan». Desde su nueva posición, Elijah localizó al francotirador y disparó. La figura en el tejado se desplomó hacia adelante. Hunter miró a Tyrese con ojos desorbitados. «Mi papá se volvió completamente loco. Ha estado actuando raro desde que apareció tu padre. Lo seguí esta noche. Se está reuniendo con gente, militares, pero no del ejército regular. Algo sobre terminar el trabajo». «¿Por qué nos estás ayudando?», preguntó Tyrese con desconfianza en la voz. «Porque estaba equivocado contigo», admitió Hunter. «Y porque lo que sea que esté haciendo mi padre, no está bien». El momento de la verdad fue interrumpido por una nueva amenaza. Una furgoneta blindada irrumpió a través de las puertas del parque, derrapando hasta detenerse cerca del monumento. La puerta lateral se abrió de golpe, revelando al agente Owens, ahora vestido con equipo de combate completo. «¡Carter!», gritó. «Entrega al chico y los archivos. Esto termina esta noche». Antes de que Elijah pudiera responder, los hombres de Owens se movieron con eficiencia entrenada, rodeando la posición de Tyrese. En segundos lo tenían, arrastrándolo hacia la furgoneta, a pesar de su feroz resistencia. «Tenemos al objetivo primario», informó uno por radio, procediendo con la extracción. Dentro de la furgoneta, Tyrese se encontró cara a cara con Owens. La expresión de la gente no mostraba burla esta vez, solo profesionalismo frío y algo más profundo, más personal. «Tu padre me lo quitó todo», dijo Owens ajustando las ataduras en las muñecas de Tyrese. «Yo iba a ser Delta. Entrené junto a Elon, Sir. The where you are is Earl. Pero me denunció por violaciones éticas durante la selección. Dijo que era inestable». Tyrese lo miró con calma. «¿Lo eras?» «Yo era dedicado», espetó Owens. «Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. El protocolo legado debía ser mi oportunidad de redención. Hasta que tu padre expuso los defectos del programa». Mientras la furgoneta se alejaba, Tyrese se movió apenas, sintiendo la pequeña carga explosiva oculta en su bota, la que su padre insistió que llevara para escenarios de último recurso. «Lo que planeas no funcionará», dijo Tyrese, manteniendo la atención de Owens en su rostro. «Estás en desventaja. Los archivos serán recuperados. Y tú, el último operador legado, nos ayudarás a reconstruir el programa. Quieras o no». Los dedos de Tyrese se cerraron alrededor de la carga. «Mi padre me enseñó algo sobre los peores escenarios». «¿Y qué fue?». «Siempre ten una estrategia de salida». La carga detonó con una explosión controlada. No lo suficiente para matar, pero sí para volar el eje trasero de la furgoneta. El vehículo dio un giro violento y luego volcó de lado, deslizándose por el asfalto en una lluvia de chispas. Dentro estalló el caos. Tyrese se había preparado para el impacto,
pero aún así salió magullado y desorientado. Owens yacía cerca, con sangre escurriendo de una herida en la frente, pero aún consciente. Sus miradas se cruzaron por un momento, dos adversarios reconociendo la determinación del otro. Luego Tyrus se movió, forzando las puertas traseras dañadas y escapando en la oscuridad de la noche. Mientras tanto, Elijah había acorralado al comandante de operaciones, el funcionario renegado de seguridad nacional, que una vez fue el general Bradford, su antiguo superior. «Se acabó, William», dijo Elijah, apuntándole con su arma. «Lo tenemos todo. Las grabaciones del operativo Black Echo, los registros financieros, las comunicaciones, todo se está transmitiendo en vivo a servidores seguros en todo el mundo». La compostura de Bradford se resquebrajó. «No tienes idea de lo que estás interrumpiendo», dijo. El protocolo legado era el futuro de la guerra. Operadores genéticamente optimizados, capaces de cambiar el curso de la historia. «Eran niños», replicó Elijah. «Mi hijo era un niño». «Era un arma», insistió Bradford. «La más perfecta que jamás creamos». El rostro de Elijah se endureció. «No, es un joven que merece elegir su propio destino. Algo que tú jamás tuviste intención de permitirle». El señor Álvarez emergió de entre las sombras, con un teléfono en la mano. «Está hecho», informó. «Su confesión se está transmitiendo en vivo a todos los principales medios. Cortesía de los contactos de Ray». Bradford se lanzó hacia el arma, pero Elijah fue más rápido. El general terminó inmovilizado, mirando hacia arriba al hombre al que había intentado eliminar años atrás. «Lo curioso de intentar crear al soldado perfecto», dijo Elijah en voz baja, «es que a veces desarrollan algo molesto llamado conciencia». Con el amanecer sobre Riverside, las consecuencias se desplegaron como una operación militar compleja. Agentes federales descendieron sobre el pueblo, haciendo arrestos en múltiples jurisdicciones. El concejal Whitfield fue sacado de su casa esposado, su implicación en lavado de dinero ahora completamente expuesta. Owens fue trasladado a una instalación de detención militar, y su destino sería decidido por un tribunal castrense debido a la naturaleza clasificada de sus crímenes. Para Tyrese, las semanas siguientes trajeron cambios profundos. La inteligencia militar lo interrogó extensamente, reconociendo que su conocimiento único era ahora una fuente de información valiosa, y no simplemente un arma a controlar. Le ofrecieron ingreso directo a un programa especial de cadetes, reconociéndolo como la persona más joven incluida en el protocolo legado Delta. Pero con una diferencia crucial, la elección era suya. Luis se recuperó sorprendentemente bien de su experiencia traumática. Sus habilidades técnicas, combinadas con los contactos de su tío, le valieron una oferta de prácticas con el comando cibernético, una vía legítima hacia una carrera en inteligencia. Hunter, tras haber testificado contra su padre, comenzó el difícil proceso de reconstruir su vida. La arrogancia que una vez lo definió había desaparecido, reemplazada por una determinación silenciosa de enmendar sus errores. La recuperación de la señorita Lorna fue lenta, pero constante. Volvió a su casa, ahora equipada con medidas permanentes de seguridad y visitas médicas regulares. Elijah solía estar en su porche, ayudándola con los ejercicios de fisioterapia, o simplemente sentado a su lado en silencio, compartido y reconfortante. Por primera vez en más de una década, Elijah Carter se retiró de verdad. Los secretos que había cargado durante tanto tiempo ahora estaban al descubierto, al menos para quienes tenían el nivel adecuado de acceso. El peso había sido liberado de sus hombros. «Ahora le toca a él», le dijo a la señorita Lorna mientras observaban a Tyrese prepararse para su primer día de regreso en Riverside High. No como arma, sino como un joven con la libertad de elegir su propio camino. 6 meses después, Riverside inauguró un monumento de guerra rediseñado. El obelisco de granito permanecía, pero se añadieron nuevas placas en honor a quienes sirvieron en operaciones clasificadas, sus nombres ahora parte eterna de la historia del pueblo. Tyrese se paró frente a él, ya en su último año escolar, y por fin, sin ser un extraño. Estudiantes y profesores lo saludaban con respeto al pasar. La historia del chico Delta había pasado de ser motivo de burla a convertirse en leyenda. Un desconocido se acercó, un turista de paso. «Impresionante monumento», comentó. «¿Quiénes eran? ¿Los de la placa de operaciones especiales?» Tyrese estudió el rostro del hombre, notando sutiles señales de formación militar, a pesar de la ropa civil. «Algunos hábitos nunca desaparecen». «Leyendas», respondió Tyrese simplemente. «Y uno de ellos era mi padre».
Mientras el hombre se alejaba, Tyrese permaneció un momento más ante el monumento. Su futuro se extendía ante él, lleno de posibilidades que no tenían nada que ver con operaciones encubiertas o misiones secretas. Por primera vez, el camino era verdaderamente suyo para elegir. Y eso quizá era la mayor victoria de todas. ¿Qué harías si el mundo dudara de todo lo que eres? ¿Te quebrarías o te mantendrías firme hasta que la verdad saliera a la luz? Tyrese Carter eligió resistir. Y su historia nos recuerda que las leyendas no siempre son visibles, hasta que deciden salir a la luz.